Cada vez que yo rezo mi rosario, que lo ofrezco por mi familia, aparto una oración poderosa solamente para mi mamá y mis hermanos y mis hermanas, que es la... Cada vez que llega el último día del año, yo siempre me pongo en oración y le pido a Dios una palabra. Yo, Señor, dame una palabra para este año. El año pasado, yo ahí lo publiqué por las redes sociales, dije yo, este es el año de la bendición y de ver las promesas cumplidas. Fue lo que Dios me puso a mí en el corazón. El año de la bendición y de ver las promesas cumplidas. Y fue un año muy bendecido, muy perseguido. Uy, hermano, qué cosa tan dura. Pero muy bendecido por el Señor. Dios verdaderamente cumple los deseos más íntimos del corazón. Este año también estaba en oración, pidiéndole al Señor Jesucristo que me revelara una palabra para iluminar el siguiente año. Y el Señor me dio esta frase. El año 2023 es el año de los bienaventurados o de las bienaventuranzas. Los bienaventurados o las bienaventuranzas. El año 2023, el año de las bienaventuranzas. Y vean, mis hermanos y mis hermanas, que si nosotros nos ponemos a pensar, la palabra bienaventurado o la palabra bienaventuranza viene de una palabra griega. Acordémonos que el Nuevo Testamento está escrito en griego y el Antiguo Testamento está escrito en hebreo. La palabra bienaventurado es una palabra dada por Jesús. Esta palabra es hermosa porque viene del griego makario, y makario traduce como dichoso, alegre, feliz o bienaventurado. Y esta palabra, mis hermanos y mis hermanas, yo preguntándole a un padre canonista, amigo mío, le dije yo, padre, esta palabra bienaventurado, ¿cómo se podría llegar a traducir? Y dice, la palabra bienaventurado la podemos llegar a traducir como la persona que es bendecida por Dios. La persona que al ser bendecida por Dios, pues vive bajo el amparo del Altísimo, bajo la protección del Señor, y absolutamente nada lo puede llegar a tocar, ni lo puede llegar a dañar. Y esto es importante que nosotros tengamos en cuenta esto. Este padre me dijo a mí, los hermanos protestantes, cristianos no católicos, utilizan una palabra que es la palabra prosperidad. La palabra prosperidad para ellos es una palabra que encierra todo lo bonito, todo lo bello, lo bondadoso de la palabra prosperidad. Pero los católicos, decía este padre, utilizamos la palabra bienaventurado, del griego makari. Y vea qué interesante, porque si nosotros abrimos la Biblia y encontramos, mis hermanos, en San Mateo, en el capítulo 5, versículo 1 al 12, encontramos nosotros aquí 9 bienaventuranzas, donde el Señor Jesucristo sube al monte y empieza a enseñar, y entonces inicia el Señor Jesucristo este sermón de la montaña con las bienaventuranzas. Sin embargo, la última bienaventuranza está en el versículo 11 y dice lo siguiente, vea, bienaventurados serán cuando los injurien y los persigan y digan con mentira toda clase de mal contra ustedes por mi causa. Se lo repito, cuando los injurien, cuando los persigan y digan con mentira toda clase de mal contra ustedes por mi causa. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Vea, mírenme acá. Porque es que muchas veces, mis hermanos, nosotros no entendemos esto. Y entonces, si la palabra bienaventurado es estar bajo el amparo de Dios,
bajo la protección de Dios, y a mí no me puede tocar nada malo cuando yo estoy bajo ese amparo, como dice el Salmo 91, bajo la sombra del Omnipotente. Y si a mí me llega un problema, Dios permite una dificultad, Dios permite que algo negativo llegue a mi vida, entonces ¿será que yo no soy bienaventurado? ¿Será que yo no soy bendecido? No, vea qué interesante esto. El Señor dice, cuando los injurien, uy, qué cosa tan terrible la injuria, o qué cosa tan terrible es la persecución, o cuando la gente empieza a decir toda clase de mal contra una persona a través de cartas, a través de palabras, a través de las redes sociales. Uy, hermano, a mí que me pasó eso en estos días, que una persona de iglesia con un cargo muy alto en la iglesia lanzó una carta en contra de mi ministerio. ¿Qué cosa tan terrible es eso? Cuando en las redes sociales hasta de muerte me amenazaron, hermano. Uy, yo digo, qué cosa tan terrible, terrible, terrible. Y yo digo, ¿será que Dios entonces lo abandonó a uno en un momento de eso? Y vea que no. Nosotros, cuando venga la persecución, cuando venga, mis hermanos, la injuria, cuando venga la calumnia, cuando venga eso malo, ¿qué tenemos que hacer? ¿Y sabe qué dice el Señor? Y es que me aterra a mí el Señor Jesús. Vea que el Señor dice, alégresen y regocíjense, porque su recompensa será grande en los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a ustedes. Es decir, cuando se levanta esa persecución que hace parte de la bienaventuranza del Señor, Dios nos está elevando a la categoría de profetas. Ay, Padre, pero somos profetas. Claro que sí, por el bautismo, consagrados, profetas, sacerdotes y reyes. Pero el Señor está hablando de un profetismo diferente, no solamente bautismal, sino que yo digo que es un profetismo ministerial. Aquellos que se levantaron a anunciar y denunciar, a acompañar, a consolar, a guiar al pueblo de Dios, fueron perseguidos, aplastados, y estos profetas, dice el Señor, que fueron anteriores a nosotros. Es decir, nosotros estamos llamados también a anunciar a Jesús, sin importar lo que venga. Y si viene algo negativo, entonces ¿qué es? Pues una bienaventuranza. Vea que yo tenía un amigo que decía, nada es malo. Romanos 8:28 dice, todo pasa para bien de los que aman al Señor. Y si usted está amando al Señor, y si usted está siguiendo al Señor, y si usted le está sirviendo al Señor, y si usted le está dando el primer lugar al Señor, pero viene algo negativo en su vida, una enfermedad, viene un problema, una dificultad, nada es malo. Todo pasa para bien de los que amamos al Señor. ¿Cuál es el problema de nosotros? Que en lugar de ponerle atención al consejo de Jesús, alegrarnos y regocijarnos, lo que hacemos es, o son acciones que van en contra de la fe y de la misericordia del Señor. A mí estos días una señora me decía, Padre, pero ¿usted por qué predica tanto en contra de la brujería, de la magia? Yo le decía, por dos cosas. Primero, porque fue el ministerio que Dios me regaló a mí. De hecho, hasta exorcista, Monseñor Bosco, me dio el permiso de rezar exorcismo legítimo sobre los posesos, como manda el derecho canónico numeral 1172, cuando habla de los sacramentales. Pero vea qué interesante. Pero segundo, porque conozco la realidad de nuestros pueblos. Y la mayoría de nosotros, cuando estamos pasando por problemas, por dificultades, ¿en dónde terminamos? Termináramos alabando al Señor, termináramos glorificando al Señor, regocijándonos y saltando de gozo. Pero la mayoría, ¿sabe dónde terminan? En la limpia, donde el brujo, donde la bruja, donde el hechicero, donde el adorador del demonio. Y qué cosa tan terrible. Y uno le pregunta a la gentecita, hermanita o hermanito, ¿y usted por qué fue donde los brujos? No, padre, es que tenía un problema económico. Y yo le digo, ¿y usted creía que el diablo le iba a ayudar con la economía? Ese cuento de que si hace pacto con el diablo, usted se vuelve un multimillonario, eso es puro cuento del demonio
para robarle el alma. ¿Cuánta gente que yo he escuchado, padre, es que yo busqué al demonio, pacté con el demonio para ser millonario? Y uno los ve y ¿es millonario o no? Uy, no, padre, la ruina, la pobreza tan terrible en la que vive esa pobre gente, y vea cometiendo un error tan terrible. O gentecita que tiene un hijo o una hija que está pasando por un problema. Hablemos de un problema contemporáneo. Bueno, hay 3 problemas fuertísimos al interior de la familia. Primero, el alcoholismo de los padres. Qué cosa tan terrible el alcoholismo de la gente adulta. Y la gente adulta que no controla el alcohol, no están cayendo en la cuenta que están formando los próximos bandidos, los próximos drogadictos de la sociedad. Y entonces los hijos son alcohólicos, drogadictos. Hoy en día, aquí en México, hay una droga muy terrible que se llama el cristal. Uy, hermano, qué cosa tan satánica, qué cosa tan difícil. Yo no sé si ustedes estuvieron conmigo, yo creo que fue el jueves, miércoles o jueves, que estábamos orando por los jóvenes en un retiro, y empezamos a orar por los jóvenes, y empezamos a reprender la droga en los jóvenes. Hermanos, vea, estoy en el altar y no les miento. No vine a mentirles, aquí hay testigos de lo que sucedió en ese lugar. ¿Saben qué empezó a hacer el Señor? A liberar a los jóvenes. No estábamos reprendiendo el diablo, estábamos reprendiendo la droga, la drogadicción. Y empezaron a gritar y empezaron a vomitar los jóvenes. Y vomitaban el cristal, vomitaban la marihuana, vomitaban el vicio. Y es que olía, hermano. Dígame a mí que vea, esto me lo dio el Señor gratis. Desde el altar llegaba ese olor a droga. Y uno se pone a hablar con un joven y dice, padre, es que yo vengo de una familia así, 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 así. Y entonces la gentecita que está pasando primero por el alcoholismo, que es un problema terrible. Segundo, la drogadicción. Y tercero, la sexualidad desordenada. No solamente cuando un hombre se mete con varias mujeres y pareciera que fuera musulmán, que quisiera tener un harén y tener 4 y 5 mujeres, sino que cuando los muchachos se desvían sexualmente, ya la muchachita no sabe si le gustan los hombres, las mujeres, o sencillamente se ha inclinado más por ser una persona que llaman lesbiana, o el muchachito por ser una persona homosexual o bisexual, porque ya no tienen, mis hermanos, una identidad marcada en su sexualidad. Esos son 3 plagas, y sin quitar una cuarta, que es la pornografía. Pero vea qué interesante esto. Y entonces digamos que la persona está pasando por un alcoholismo, por una drogadicción, por una sexualidad desviada o desordenada. ¿Y qué es lo que piensa la persona para ayudarla? Voy a ayudar a este familiar mío. ¿Y qué es lo primero que hacen? Lo primero que hacen, ¿saben qué es? Llevarlo al brujo, llevarlo a la bruja, llevarlo a la limpia. Aquí en México tienen una costumbre que este año que viene, a partir de mañana, yo ya me voy para Colombia y voy a salir muy poco. Yo el próximo año no voy a salir mucho de Colombia, me voy a quedar en Colombia. Voy a salir 7 veces y solamente voy a ir a Jalisco, ahí a Guadalajara, 40 minutos de Guadalajara hasta Cajititlán. Voy a estar en febrero, todo mayo, en agosto y en octubre, igual que el año pasado. Y resulta, mis hermanos y mis hermanas, que uno se pone a pensar en esto, ¿no? ¿Por qué los mexicanos se pasan el huevo por encima, un ejemplo? Y yo, que voy a estar en Colombia con mucho tiempo predicando y trabajando, voy a hacer un estudio antropológico y un estudio investigativo con el método científico para ver desde dónde viene que la gente se pase el huevo por encima. Esto tiene que tener una raíz, y es una raíz muy antigua. En Colombia no tenemos eso. Hay otras clases de brujerías y hechicerías, claro que sí, pero esta práctica de la limpia con el huevo y la limpia, no lo tenemos. Pero algunos dirán, padre, ¿y acaso el huevo es malo? Yo digo, no, el huevo no es malo, el huevo es rico. Frítelo, póngale tomate, cebolla,
Chile, uy, ese chile que tienen ustedes acá tan delicioso, que me hizo agua a la boca, ese habanero, qué cosa tan deliciosa. Pero vea qué interesante esto, póngale. Pero esa práctica que tiene la gente de hacerse pasar el huevo por encima es una práctica mala. ¿Por qué? Porque hacen de los elementos de la naturaleza un acto de idolatría y de brujería. Y por ahí entra el demonio para que terminen haciendo unas cosas terribles. Y entonces van a la limpia, que para que el hijo deje de tomar, deje de fumar, deje de tanta cosa. Y yo le pregunto a la gentecita, ¿y usted cree que usted llevando a su hijo, a su hija allá al brujo, o llevando al brujo a la casa, usted cree que va a cambiar, sí o no? Y la respuesta es no. Vea, el 100% de las personas siempre me dicen, no padre, antes la situación está peor, porque tal vez yo busqué ayuda allá donde el brujo, donde la bruja, y me limpiaron, me cobraron tanto dinero. Hay gentecita que dice, pagué 50,000, 100,000, 500,000 pesos mexicanos, porque estamos en México, en Colombia, predico sobre pesos colombianos, y en Estados Unidos dólares, y en Europa sobre los euros, porque la gente siempre paga con su dinerito. Y vea qué interesante esto. Y uno pregunta, ¿cómo está su hijo? ¿Cómo está su hija? Peor. Porque no solamente tiene el problema de la adicción, el problema de la atadura, sino que usted le puso un demonio encima. Y el demonio es malo. Y quiere el mal. Y tal vez en un primer momento, en su psicología y en su vida, usted se va a sentir bien, se va a sentir mejor. Claro que sí. Se va a sentir bien porque psicológicamente usted dijo, me limpiaron, y tal vez se siente bien. Y el diablo se va a quedar quieto un momentico para no dañarlo. Pero después el diablo se las va a cobrar y su situación va a quedar peor. ¿Me hago entender o no? Entonces la pregunta es, ¿y qué sacaron con eso? Sacaron que no ayudaron a la persona, que se quedaron más pobres que nunca porque le pagaron quién sabe cuánto dinero por allá a la persona que les cobraba. Y por último, esta persona se puso mal porque usted en lugar de buscar del Señor, se la entregó fue al diablo, al enemigo. Y yo le pregunto, ¿ir donde el brujo le sirvió, sí o no? Y el 100% de la persona dice, no, padre. No, estoy peor, estoy mal. ¿Usted cree que yendo al demonio, al diablo, al brujo, a la bruja, ese familiar suyo va a mejorar, va a cambiar? La gentecita cree que sí, pero no. Y al final del día, ¿cómo llegan arrepentidos, mis hermanos? Pasando dificultades, pasando problemas y una cantidad de cosas. Y vea que yo les digo una cosa. El Señor dice que cuando suframos por su nombre, y es que esto lo tenemos que entender, porque si usted está sufriendo por su propio pecado, si usted está sufriendo por haber cometido un error, usted tiene que pedir misericordia al Señor, renunciar a todo aquello que estuvo metido, a todo aquello que practicó que no le daba la gloria al Señor, y pedir al Señor que lo perdone y que tenga misericordia de usted. Pero si usted está siendo perseguido por el nombre del Señor Jesucristo, ahora sí el Señor dice, brinquen, salten, gócense, alegren, regocíjense, porque su premio será grande en el cielo. Un premio grande en el cielo. Que ojalá nosotros pensemos en ese premio que el Señor tiene para los bienaventurados. Y recuerden que este año 2023 es el año de las bienaventuranzas o de los bienaventurados en el ministerio del Padre Bernardo. Fue la palabra que el Señor y Salvador Jesucristo me dio a mí. Una palabra hermosísima, y me recalcó sobre todo el Señor, Mateo capítulo 5, versículo 11 y 12. Bienaventurados serán cuando los injurien, los persigan y digan con mentira toda clase de mal contra ustedes por mi causa o por mi nombre.
nos está diciendo el Señor. Ojalá que nosotros aprendamos a sufrir por amor al Señor y ese sufrimiento se lo entreguemos al Señor. El sufrimiento de los bienaventurados. Y algunos dirán, Padre, pero es que yo, la verdad, necesito ser bendecido. Ahora, si usted necesita ser bendecido y está pensando en su economía, en su familia, está pensando en su salud, vea que San Marcos, en el capítulo 10, versículo 28, nos da a nosotros una palabra que nosotros tenemos que tener en cuenta, que también hace parte de la promesa del Señor. Vea lo que dice Marcos 10, 28. Pedro se puso a decirle, ya lo ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo, yo les aseguro que nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o hacienda por mí y por el evangelio, quedará sin recibir el 100 por uno, ahora en esta vida, en el presente, en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y hacienda. Pero vea qué bonita promesa. Con persecuciones y en el mundo venidero la vida eterna. Palabra de Dios. Fuertes aplausos a la palabra del Señor. Usted va a recibir, busque del Señor y usted va a recibir, pero la persecución es una promesa evangélica y no la podemos quitar porque es un medio que el Señor a nosotros nos da para que crezcamos y aprendamos de su misericordia. Vamos a recibir al 100 por uno, pero también con persecuciones. Y en la próxima vida, la vida eterna. Ay, Padre, pero es que me llegó el sufrimiento. Ofrézcale al Señor. Péguese del Señor, acérquese al Señor, busque del Señor y Salvador Jesucristo. Sabiendo lo que le dice San Pablo a Timoteo. Pablo escribiéndole a Timoteo, en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 12, le dice, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, sufrirán persecuciones. Todo el que quiera vivir piadosamente, santamente, devotamente en Cristo Jesús va a sufrir persecuciones. Es una promesa, es una bienaventuranza. Lucas lo dice de otra manera. Lucas en el capítulo 6, versículo 26, dice lo siguiente. Ay de ustedes cuando los hombres hablen bien de ustedes, pues de este modo trataban sus padres a los falsos profetas. Y entonces, vea qué interesante esto. La Biblia Jerusalén, si usted tiene la Biblia Jerusalén, le llama las malaventuranzas o las maldiciones. Las bienaventuranzas o las bendiciones versus a las malaventuranzas y las maldiciones. Vea las bienaventuranzas. Según Lucas son 4. Y él, alzando los ojos hacia sus discípulos, les decía, primero, bienaventurados los pobres, porque suyo es el reino de Dios. Segundo, bienaventurados los que tienen hambre, porque ahora serán saciados. Tercero, bienaventurados los que lloran ahora, porque luego reirán. Y cuarto, bienaventurados cuando los hombres los odien, cuando los expulsen de las sinagogas, los injurien, los proscriban y proscriban su nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Alégresen ese día, será grande en el cielo, pues de ese modo trataban sus padres a los profetas. Y vean las maldiciones, las malaventuranzas. Dice, pero ay de ustedes
Lucas capítulo 6, versículo 24. Ay de ustedes los ricos, porque han recibido su consuelo. Ay de ustedes los que ahora están llenos, porque tendrán hambre. Ay de ustedes los que ríen ahora, porque tendrán tristeza y llanto. Y la última, ay de ustedes cuando todos los hombres hablen bien de ustedes, pues de ese modo trataban sus padres a los falsos profetas. Entonces hay gente que se preocupa, que porque la gente habla mal, la familia, la suegra, ay padre, ¿qué será que mi suegra habla mal? Pues ¿qué será que es suegra? Y así actúan, no se preocupe. Ay padre, ¿qué será que tal persona habla de mí? El cura, el servidor, aquel, no se preocupe. Alégrese, regocíjese, porque cuando hablen bien de ustedes, preocúpense. ¿Saben qué decía el santo cura de Ars? Si usted va caminando y no se encuentra el diablo de frente en contra suya, es porque va tomado de la mano de él y están caminando juntos por el mismo camino. ¡Uy, qué cosa tan terrible! ¿Será que usted tiene vientos en contra? ¿Será que, como los discípulos, siente que la barca se le está hundiendo? Como los discípulos, siente que está siendo zarandeado, como diría San Ignacio de Antioquía, está siendo triturado por las fauces hambrientas de los leones. Usted siente que no sabe qué hacer. Usted siente que donde asoma la cabeza se la quieren tumbar. Está la enfermedad, el demonio en contra. Está una cantidad de situaciones adversas y persecuciones contra usted. ¿Usted siente esto, sí o no? Sí. Ah, entonces usted es un bienaventurado. Pero no puede perder el premio. El premio es grande en el reino de Dios. ¿Y usted cómo lo pierde? Pues yéndose donde el enemigo, yéndose la limpia, en lugar de aprovechar ese momento para unirse al Señor y que el Señor disipe a sus enemigos, usted perdió el premio que se fue para donde el demonio y se ganó fue el infierno pactando con el diablo. Maldijo su economía pagándole al brujo, porque todo el que le paga al brujo está maldiciendo su economía y la economía de su familia. Cada vez que usted le pagó el brujo, está llamando la ruina, la pobreza, la escasez y la enfermedad. Y a veces no está sufriendo usted por ser un bienaventurado, sino usted está sufriendo porque metió la maldición a su casa. Ya no más, católicos. El próximo año es el año de las bienaventuranzas, de vivir las bendiciones del Señor. Pero yo no les puedo pintar pajaritos en el aire. Yo no les puedo decir que van a recibir un par de alitas y una lira y van a ir cantando de nube en nube como si fuera un cielo. No, hermanos, vamos a vivir el cielo. Pero también vamos a tener persecuciones, vamos a tener problemas, vamos a tener dificultades. Pero por los problemas, las dificultades, por las persecuciones, no podemos perder la fe. ¿Ustedes se acuerdan el lunes pasado? El 26 de diciembre, ¿cuál fue el evangelio que nos permitió escuchar la Iglesia Católica en la fiesta litúrgica de San Esteban, el protomártir? ¿Sí se acuerdan o no? San Mateo en el capítulo 10. San Mateo en el capítulo 10, mis hermanos, del 16 en adelante, nos habla el Señor a nosotros de las persecuciones. Y el Señor Jesucristo, como decían los predicadores, no se centra en lo negativo de la persecución, sino en algo positivo. ¿Y en qué es lo positivo que se centra el Señor? Escúcheme y les voy a explicar. Miren que los envío como ovejas en medio de lobos. Sean pues prudentes como las serpientes y sencillos como las palomas. Cuídense de los hombres, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas, y por mi causa serán llevados ante gobernadores y reyes, para que den testimonio ante ellos y ante los gentiles.
tiene un problema, una dificultad, dé testimonio de Jesús. Glorifique a Jesús. Está pasando usted, lo llevaron ante los reyes, el gobierno civil, ante los gobernadores, ante las sinagogas, el gobierno eclesiástico. Está usted siendo pasado por la criba, tanto con el Estado o la iglesia. Usted no tiene que renegar, no tiene que pelear, no tiene que maldecir. Usted tiene que dar testimonio de que le está sirviendo a un Dios vivo y resucitado. ¿Saben por qué? Porque su premio será grande en el cielo. ¿Grande? Ay, Padre, pero entonces tengo que esperar a morirme para vivir la bendición. No, ¿no escucharon Marcos capítulo 10, versículo 28? Va a recibir en esta vida 100 veces más, en casas, hermanos, hermanas, hacienda, pero con persecuciones. Si usted no quiere tener persecuciones, sí tiene que morirse y llegar al cielo, y allá no lo van a perseguir. Allá sí va a volar de nube en nube, con su alita pegada a la espalda y su lira, cantando apenas como un pajarito. Pero mientras usted esté aquí en la tierra, va a tener que pasar por algunas dificultades, algunas persecuciones, algunas necesidades, algunas carencias, y no por eso usted se tiene que ir a darle culto al demonio, ni culto a la muerte. De ninguna manera. Usted tiene que ir a Dios y pedirle a Dios, al Rey de la vida, que en medio de esta realidad que le tocó vivir, Él mueva su mano y su vida sea diferente. Si tiene usted un hijo en la droga, en el alcohol, dígale al Señor que lo libere, que le dé el don de la conversión. Vea, yo le voy a dar un testimonio mío, es mi testimonio. Si le sirve, usted aprenda. Si no, deséchelo. Cuando yo entré a las cosas del Señor, yo venía de un mundo muy alejado del Señor, un mundo de carne, un mundo diablo, una cosa terrible. Estaba en el alcohol, en la sexualidad desordenada, en la magia, en la brujería. Nunca fui donde un brujo, porque no, pero sí me estaba formando para ser mago y para ser hechicero y una cantidad de cosas, satanista y todas esas cuestiones. Y vea qué interesante esto, porque cuando Dios me llama a mí, a la conversión, el próximo 7 de enero, yo voy a cumplir 19 años de que me predicaron la palabra del Señor. Y a mí no me predicaron en un retiro tan bonito como este. Me predicaron es que no puedo explicarles, una cantina para que ustedes me entiendan. En un lugar donde venden alcohol y está uno ahí borracho. Entonces resulta de que ahí estaba yo tomando, borracho, y llegó un misionero y me predicó la palabra, y entonces me fui yo con él. Dios tocó mi corazón, ahí el testimonio está en YouTube, se llama Cómo Dios cambió mi vida, que en estos días un ahijado mío que se llama Brian Sánchez, que canta música popular colombiana o regional mexicana, me compuso una canción norteña del testimonio, y ya lo va a sacar para que ustedes escuchen esa canción ahí. No se van a emborrachar, eso sí, con esa canción, pero pónganle cuidado. Entonces resulta de que yo me fui a seguir a ese hombre, y este hombre me oraba y me predicaba y me enseñaba, hasta que terminé yo en una casa de oración, el 21 de enero del 2004. El 7 me predicaron, el 21, 14 días después, estaba yo metido en una casa de oración. No era, ustedes le llaman un anexo, no era un anexo, aunque sí me anexé, pero me anexé fue a Dios. Porque como era una casa de oración, era rosarios, ayunos, vigilias, cursos bíblicos, oraciones, una cosa hermosísima. Y así me rehabilitaron a mí del alcohol y de la droga. Porque la única manera de que usted tiene para salir de la drogadicción, de la droga o de alguna atadura, es verdaderamente convirtiéndose al Señor, pegándose al Señor. Yo aconsejo mucho los procesos de los alcohólicos anónimos. O hay gente que hace el cuarto y quinto paso de los alcohólicos. Yo le digo, es bonito que conozca el proceso, pero tiene que cristianizarlo. Porque como es un lenguaje tan amplio, hablan de la fuerza del universo y yo no sé qué cosas. No, esto que ellos hablan así, usted tiene que saber que es Jesús de Nazaret. Y usted tiene que entregarle su vida a Jesús. Entonces resulta que yo le entregué mi vida a Jesús. Hermanos, pero a mí se me olvidó
que yo tenía familia. A mí se me olvidó que yo tenía mamá, que yo tenía papá, que yo tenía hermanos y hermanas y familiares. Y cuando volteé a ver a mi familia, uy, hermanos, yo lloré, porque mi familia estaba pasando por una situación dificilísima. Muchas realidades humanas de las que les he estado predicando hoy estaban presentes en la vida de mi familia. Había ateísmo, sexualidad desordenada, había de todo, alcohol. Y resulta de que yo dije, me voy a retirar de esta casa para ir a predicarle a mi familia. Y Dios me dijo en mi oración, no se vaya, que a alguno le llegará a predicar. Usted lo tiene que hacer desde el oratorio. Y entonces yo fui a la Biblia y me encontré con una promesa que me dio el Señor. Hechos 16:31. Cree tú en Jesús y se salvará, se sanará, se liberará tú y toda tu casa. Y entonces yo siempre empecé a orar por mi familia y Dios cumplió su promesa. Empezaron a llegar uno por uno a los pies del Señor, uno por uno a los pies del Señor. Mi mamá, mis hermanos, mis hermanas y muchos familiares a los pies del Señor. Y ahora es el consejo que yo les doy. Cada vez que yo rezo mi rosario, que lo ofrezco por mi familia, aparto una oración poderosa, solamente para mi mamá y mis hermanos y mis hermanas, que Él la salve. Los hermanos que me acompañan a mí en las misiones, que están ahí conmigo, salimos de acá, lo primero que hacemos al subirnos al microbús que nos movemos es rezar el rosario. Y la salve, la última oración que yo la dejo de última, la salve, digo, esta salve la ofrezco por nuestros familiares, si voy con otra gente, y le pido a Dios que sean sanos, libres, bendecidos, protegidos, y que vivan en la victoria de los hijos de Dios, que se conviertan a Jesucristo y que juntos le sirvamos al Señor. Yo la ofrezco. Vea, hermanos, qué oración tan poderosa, qué oración tan sencilla pero tan profunda, la salve. Y ustedes creerán, yo no tengo la familia modelo. Modelo la Sagrada Familia que celebrábamos ayer. No tengo la familia perfecta. Pecadores, claro que sí todos, pero mi familia es hermosa y aman al Señor. Y mis hermanos ateos son cristianos católicos. Mis hermanas ateas son cristianos católicos. Aquellos que estaban metidos en tantos errores, hoy han vuelto a los pies del Señor. Y yo quiero decirles que no tengo la familia perfecta, pero me siento orgulloso de mi familia. Y me siento orgulloso de la fe y la liberación que Dios le ha dado a mi familia. Tanto mis hermanos que con una hermana y un cuñado tenemos el refugio sacerdotal, que muy pronto hay que utilizarlo, porque ya hoy murió el Papa Benedicto XVI, y muy pronto va a tocar utilizar nuestros refugios, y lo estamos construyendo con unos familiares entregados de la Granja La Inmaculada. Cada mes rezamos congresos, sanaciones, liberaciones, bendiciones en este lugar, y son miles de personas, mis hermanos, las que están recibiendo de Dios a través de nuestro ministerio, el ministerio que Dios le ha regalado como familia. Yo les digo a ustedes, tienen una dificultad, tienen un problema, recuerden que este es el año de los bienaventurados, de las bienaventuranzas, de ser dichosos, felices, alegres, mis hermanos y mis hermanas. Y ya, hay que olvidarnos de ese mundo antiguo en el que vivíamos, cuando íbamos donde brujos y brujas, de hechiceros, y vivíamos lejos del Señor. Es el momento de voltear nuestros ojos al Señor y de buscarlo con todo nuestro corazón y de entregarle nuestra vida al Señor y reconocerlo verdaderamente como Señor y como Salvador. Amén. Fuertes aplausos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y para terminar, hay que volver también nuestros ojos a la Virgen María. Mi obispo, que en paz descanse, partió a la casa del Padre el 23 de junio del año 2020 a causa del COVID. Mi obispo, Monseñor Bosco, antes de morir, decía, ¿me quieren encontrar? Búsquenme en los ojos de la Virgen, porque mientras ustedes la están viendo aquí en la tierra, a través de una imagen, yo la estoy observando en el cielo, allá viva y verdadera.
Y vea que la Virgen María, en la oración de la Magnificat o del Magnificat, en San Lucas capítulo 1, versículo 48, dio una profecía. ¿Y sabe cuál es la profecía que dio la Virgen María? ¿Cuál fue? Me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Y nosotros, hermanos y hermanas, que vamos a vivir este año de las bienaventuranzas en el ministerio del Padre Bernardo, tenemos que aprender a llamarla a ella todos los días bienaventurada, dichosa, alegre, del griego Macario. Tenemos que volver nuestros ojos a nuestra Madre y pedirle que ella, que está allá en el cielo, al lado de su Hijo Jesucristo, ruegue y que interceda por nosotros, para que todas estas promesas que están contenidas en la Sagrada Escritura se hagan realidad. Y cuando llegue la prueba, la persecución, cuando llegue, mis hermanos, el dolor, nosotros tengamos también la valentía de dar testimonio de Jesús vivo y resucitado y de llamarnos verdaderamente bienaventurados. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.